Bueno, en este momento vamos a dar inicio a nuestro video para sustentar la actividad propuesta para la unidad 3 del curso Pensamiento Latinoamericano Maestría. Mi nombre es Mónica Fernanda Segura Estupiñán. Soy docente y también psicóloga egresada de la UNAD del CEAD Palmira, y en este momento estoy realizando la maestría en Psicología Comunitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la siguiente presentación se hace con la intención de sustentar la relación existente entre los temas propuestos para la unidad 3 y la problemática de investigación propuesta o planteada para la maestría, como lo es las víctimas del conflicto armado. Y como tal, se reconoce que la colonización y el conflicto armado en Colombia son temas que subyacen de diferentes cambios políticos, territoriales, económicos y culturales que afectan las estructuras sociales que trascienden a través de la historia de cada región. Por tanto, en este trabajo se va a presentar la relación que existe entre estas dos temáticas desde una óptica personal y diferente, que pretende mostrar una nueva visión sobre la influencia que tiene el poder hegemónico de la colonización en diferentes problemáticas sociales, y en este caso sobre el conflicto armado y sus víctimas. También en el desarrollo de esta presentación lo que se quiere dar a entender es la relación existente entre víctimas del conflicto armado y los textos llamados La Invención de América Latina, otro titulado Pensar más allá de la modernidad eurocéntrica en perspectiva decolonial, y también La rebelión del sujeto viviente ante las estrategias de la globalización y por una economía orientada a la reproducción de la vida. En el desarrollo de este video, lo que se quiere lograr es que el lector o quien escuche comprenda la relación que existe entre estas temáticas con la situación actual. Y si vamos a relacionar esto, tenemos que tener presente, valga la redundancia, que la lucha territorial que existe es algo que se ha ido de generación en generación y se va a transmitir para la preservación de nuestro territorio. Esto nace desde la invención de América Latina y sus dificultades para resurgir del poder emancipatorio de la colonialidad. Existe en nuestra población de forma negativa. Esta emancipación pues ya ha afectado muchos factores de la vida social, trazando patrones equivocados de poder que generan violencia por la vulneración de los derechos humanos o por la falta de oportunidades en nuestra sociedad, aumentando así el índice de víctimas a causa del conflicto armado por disputas territoriales propias de cada región o comunidad. Cabe resaltar que el poder emancipatorio y la lucha territorial que se presentó desde sus inicios, cuando se quiso dar la invención de lo que era América Latina y la necesidad de proteger su territorio, desarrollando diferentes actividades, quizás unas muy bruscas, otras de pronto más mediadas dentro de lo que es la razón y la concertación. Pero en el momento vemos que existe una lucha territorial que ha afectado la gran cantidad de la población colombiana, específicamente sus zonas rurales o territorios colectivos. En ese momento nos podemos centrar en las dificultades que se presentan en Buenaventura con el tema de las víctimas del conflicto armado y sus zonas rurales, específicamente en el territorio de Triana, donde a causa de este poder emancipatorio que ha trascendido de generación en generación, se han cobrado diferentes víctimas porque existe una lucha territorial, no solo por un territorio general, sino por un territorio colectivo, y esa emancipación quiere ser o quiere desarrollarse desde grupos delincuenciales alzados en armas, que han recibido un patrón desde nuestra historia colombiana
pero que ellos lo han tomado de una manera equivocada, distorsionando una realidad. Por tanto, la relación que existe entre la problemática que el tema de la investigación de maestría y este documento titulado La invención de América Latina, se debe resaltar la premisa propuesta por Mignolo, que dice: la idea de América Latina obstaculiza los esfuerzos de pueblos de ascendencia indígena y africana por democratizar la región. Las élites identificaban a América Latina con una raza blanca, aunque la mayoría de los latinoamericanos no eran ni son blancos. De cualquier forma, las élites se adhirieron a esta idea no solo para mantener su poder, sino también para evitar que las potencias del Atlántico Norte destruyeran lo que el panameño Justo Arosemena llamó en julio de 1856 la democracia latinoamericana. Como lo mencionaba con anterioridad, se puede resaltar y se puede entender que cuando se inició lo que era la invención de América Latina, se presentó una lucha territorial buscando estrategias como esta que plantean que ellos decían que en América Latina existía una raza blanca, lo cual no fue así, pero que fue la invención de ellos, fue algo que ellos inventaron o que utilizaron más bien para poder proteger el territorio. Pero esa lucha territorial no solamente quedó allí, sino que en este momento existe una lucha territorial para querer proteger aún territorios que no le pertenecen a ciertos grupos. Situación que ha generado y ha dejado muchas víctimas del conflicto armado. Bueno, esta protección territorial se ha dado por diferentes factores, entre eso tenemos la lucha de poderes, pues en ese tiempo nosotros sabemos que existió una lucha de poder por querer surgir de ese nivel emancipatorio, ¿cierto? Pero ahora existe una lucha de poderes un poco más difícil y compleja. También se da por la conservación de lo propio, situación que actualmente se ha distorsionado y cuyo objetivo radica en la preservación del territorio local de forma radical, sin interesar quién vive, quién muere, simplemente quieren defender un territorio a toda costa, en lo que se ha generado las famosas barreras invisibles que han acabado con la vida de muchas personas. También esto se da a causa de la opresión que el Estado impone en la población colombiana por el esquema colonial de su estructura gubernamental. Para nadie es un secreto que el gobierno tiene un esquema colonial que surge de la emancipación eurocéntrica, en donde simplemente los fuertes eran los que tenían el poder y las clases sociales más bajas no tenían voz ni voto. En ese momento la población se tiene que regir o unirse al margen de lo que son las luchas sociales, los movimientos sociales, para poder reclamar sus derechos. Igual así, sigue siendo el Estado quien determina qué es prioridad y qué tiene atención. Esta opresión ha desencadenado diversos factores, entre esos está la falta de oportunidades, ¿cierto? Esto se da por la falta de oportunidades, porque no hay empleo, porque las personas tienen necesidades básicas que no pueden suplir, porque no tienen un ingreso económico estable, porque la actividad económica en estos territorios colectivos es limitada, por tanto sus habitantes se arriesgan a realizar cualquier tipo de hazaña o actividad para poder suplir sus necesidades. Esta opresión también aumentó los índices de violencia. En zona rural de Buenaventura, en su mayoría todas han sido declaradas como zonas rojas y zonas de conflicto armado. También podemos tener presente lo siguiente, que esta opresión se desencadena y dice: la figura de temor y poder para la conservación del territorio, patrón que subyace de la colonización,
entendiendo este sujeto como anterior a la modernidad, siendo un elemento constitutivo de la misma y por consiguiente seguimos viviendo bajo el mismo régimen. Esta premisa fue dicha por Mignon. Aún seguimos viviendo bajo el mismo régimen y seguimos viviendo bajo el mismo conflicto que cada vez es más grande y que cada vez es más incontrolable para el Estado. Al establecer la relación entre estos dos temas, es necesario comprender el escenario en que se desarrollan. Vamos a observar el primer escenario y el primero se centra en la historia de la protección de un territorio para evitar su emancipación. En la actualidad vemos que estos territorios quieren protegerse para que otros de afuera no tomen el poder. Pero aquí en la realidad de los territorios colectivos es que hay una lucha de grupos alzados en armas, como paramilitares y demás, que ellos tienen una lucha de poder entre ellos, y eso no viene desde ahora, eso viene de la historia de nuestra América Latina. Segundo, en la protección del territorio desde las acciones delincuenciales y víctimas que surgen del conflicto armado por la apropiación de territorios colectivos. Al retomar el diseño hegemónico colonial del Estado, se puede concluir que la condición de las víctimas es vulnerado porque para el Estado, en el fondo de su mandato y las directrices, esta población no es prioridad, ya que desde la invención de América Latina existe una lucha de clases donde lo realmente importante tiene que ver con la colonialidad del poder. Es decir, lo que el Estado considera importante para ser atendido de manera oportuna e integral. Al hablar de la lucha de clases, anteriormente y aún se ve que las clases sociales los estratos sociales 1, 2, son las personas que menos voz y voto tienen ante el gobierno. Las personas en las zonas rurales son las personas que menos voz tienen ante el gobierno, aunque tienen algunos representantes, pero tienen diferentes problemas y tienen que unirse al margen de las movilizaciones sociales o luchar para poder comprender o hacer comprender un problema como algo público y quedar agendados en la agenda pública para así ser atendidos. Pero una vez más reitero, es el Estado quien considera qué es realmente importante y de qué manera se puede atender. Situación por la cual ha aumentado la violencia porque llena de desespero a cada uno de los habitantes de estos territorios afectados por el conflicto armado. Además, hay que tener en cuenta que las emancipaciones irrumpen en la historia humana porque ésta se encuentra atravesada por una conflictividad muy honda entre el poder instituido del orden establecido y el poder instituyente de los sujetos que se ven sometidos y aplastados por la institucionalidad vigente. Aquí es muy claro, la mayoría de los colombianos nos encontramos afectados por la presión que ejerce el poder, por sus malos procesos políticos, por las diferentes acciones que toman ante la población. Pero todos los habitantes nos vemos afectados tanto por el poder instituido, que es el Estado, y el poder instituyente de los sujetos que quizás se han visto sometidos y aplastados por esta situación. Porque por más políticas públicas que existan, por más programas que existan, esta situación de víctimas de conflicto armado no ha sido tomada de forma integral, porque en la mayoría de las personas que han sido reportadas como víctimas, muchos desconocen sus derechos, muchos no son atendidos de una forma integral,
Muchos no tienen una atención psicológica, sino que simplemente esta atención y reparación de víctimas se ha limitado a un enfoque económico y nada más. El devenir sociohistórico está atravesado por la dialéctica que se da entre la ley y el sujeto, antagonismo que llega hasta nuestros días. Al hablar de que esto es un sistema antagónico, es algo que afecta a la sociedad y que eso es algo que creció desde nuestra historia y que ha pasado generación en generación, y cada vez las consecuencias son más fuertes y más graves. Es bueno tener en cuenta esta premisa que dice: se puede decir sobre el tipo de institucionalización y la realización del ser humano con las instituciones, pero la propia institucionalización es inevitable si se quiere asegurar la posibilidad de la vida humana, pues hacen falta reglas de comportamiento que en la modernidad son leyes formales, y como éstas no se cumplen espontáneamente, presuponen siempre el ejercicio del poder, que en última instancia se impone por la amenaza de muerte. Sobre esta base se levanta el mito de poder, que es un mito sacrificial. El mito de poder lo podemos resumir así: hay que dar muerte para que haya vida. El criterio al que se apela para dar muerte es el orden. Este gran mito de poder adquiere diversas modalidades en la historia según las sociedades y culturas concretas, pero todas implican este gran circuito sacrificial: dar muerte para asegurar la vida. Y esto es lo que se ven sometidos muchas personas. Quieren dar muerte para dar vida, para tener libertad en su vida. Muchas gracias por su atención.